Y ahora, para hablar de la década de los 80, los considerandos son los siguientes. La población mundial a estas alturas es de 5.300 millones de personas. Está empezando a crecer y a salirse de control lo que se conoce con el nombre de la explosión demográfica. Pero también hay otras cosas. La criminalidad en el mundo se incrementaba de una manera muy drástica. Las muertes por arma de fuego en distintos lugares del mundo, para 1980, marcaba, y son números que nos pueden sacar mucho de onda, ¿no? 10 por arma de fuego en toda Australia. En Suecia, 13. En el Reino Unido, 22. En Canadá, 68. En Japón, 87. Y en Estados Unidos, ahí viene lo bueno. En Estados Unidos, en el mismo año que Australia, todo su territorio tuvo solo 10 muertes por arma de fuego, en Estados Unidos fueron 10.567. Solo para que nos demos una idea que algo se rompió. Y no solo van a ser los asesinos seriales, algo malo está pasando específicamente en la sociedad estadounidense. De los 10 bancos, acuérdense que la privatización está empezando a desarrollarse ahora, de los 10 bancos más grandes del mundo, los 6 primeros eran japoneses, el séptimo y el octavo eran franceses, el noveno japonés nuevamente y el décimo francés nuevamente. Creo que se nota quiénes son los que están dominando la economía en aquellas alturas del partido. Los historiadores españoles Villares y Bahamonde nos dicen al respecto de la política en este contexto. Y cito, las políticas económicas cambiaron su naturaleza a lo largo de la década. Los teóricos han hablado de la crisis del sistema keynesiano o de la crisis fiscal del Estado, para señalar con ello que la acumulación de los déficits presupuestales fue de tal magnitud que ya no podía ser compensada con el incremento de los impuestos. No, subir los impuestos ya no funciona. Nuevas doctrinas denominadas neoliberales plantearon la retirada del Estado en los planos económico y social, es decir, la reducción de la presencia del Estado como consumidor, productor, empleador y proveedor de bienes sociales. Estos planteamientos llegaron a su práctica máxima en la Gran Bretaña de los años 80, con el gobierno de Margaret Thatcher. En todas partes, con mayor o menor intensidad, las privatizaciones de las empresas públicas y las reconversiones industriales marcaron la norma de estas nuevas pautas económicas. Estas políticas plantean la necesidad de sanear la oferta, los aparatos productivos como condición precisa para un crecimiento posterior, aunque haya que sacrificar a corto plazo la creación de empleo. De ahí se deriva el difícil diálogo entre Estado, empresarios y sindicatos a la hora de la concertación social sobre a qué dar prioridad: la lucha contra la inflación, el control de los salarios o la ampliación del empleo. Todo ello en un marco donde se acude a la flexibilización y liberalización de los mercados laborales como requisito para la formación de empleos. El Estado ya no se va a meter y van a empezar a privatizarse las empresas. También en esta década la situación entre las dos potencias mundiales y la relación del hombre y su entorno ecológico comenzó a cambiar radicalmente, y no para bien. En la Unión Soviética, la muerte de su líder, Leonid Brezhnev, abrió la puerta a cierto nivel de reconocimiento de errores. Diría casi una desbrezhnevización, con la proporción debida en la época a la previa desestalinización. Es decir, aventarse a reconocer que hicieron las cosas mal. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Un término que no se solía utilizar previamente era el de la nomenclatura con K. La nomenclatura es el grupo que domina en estos estados socialistas supuestamente equilibrados. Se empezó a demostrar que no era cierto. Esta palabra nomenclatura, que en el vocabulario soviético se refería al grupo de notables, cuyos nombres regían lo que se debía hacer y lo que estaba prohibido dentro del sistema soviético. Pues bien, la nomenclatura resultó ser un ejemplo de la incompetencia y corrupción al más puro estilo del mundo occidental que tanto criticaban. Y cada vez fue más evidente que a la edad de los líderes se podía hablar casi literalmente de una gerontocracia. Si no entienden qué significa, es el gobierno de los ancianos decrépitos. Eso es lo que significaría gerontocracia. Les había hecho cerrarse al cambio, al diálogo y a la oposición. La Unión Soviética se sostenía mediante un sistema de patronazgo, nepotismo y pago. Ellos también eran corruptos, aunque dicen que los corruptos son los de enfrente. Los cambios debían hacerse ahora de manera forzada, pues ya estaba en juego la existencia misma de la Unión.
a lo largo de los 80, no lo tomen en cuenta, la Unión Soviética resultó no ser, el sistema socialista resultó ser diferente a lo que ellos mismos habían vendido. Quizá los cambios más notables en la escena política internacional vinieron con el ascenso en 1985 de Mikhail Gorbachev al liderazgo de la Unión Soviética. El miembro más joven del Politburó de Chernenko trajo con él un asombrosamente fresco acercamiento a los problemas domésticos e internacionales de la Unión Soviética, no solo admitiendo su existencia, sino comprometiéndose a superarlos. Las palabras glasnost y perestroika entraron en el vocabulario internacional tan pronto como lanzó su cruzada para la revitalización económica y la liberalización de las restricciones burocráticas e ideológicas de los años de Brezhnev, demostrando en el proceso un instintivo entendimiento de las relaciones públicas que pondrían en vergüenza a muchos líderes occidentales. Los cambios necesarios, según la opinión de Hobsbawm, provinieron de la propia cúpula del poder soviético y no del pueblo. Lo que sí fue notorio al pasar los años fue que con el ascenso de Gorbachev inició el principio del fin del socialismo aplicado. También eso implicó otros líderes, como es en el caso de Inglaterra, lo que decíamos en el caso de Margaret Thatcher, ¿no? En Gran Bretaña, la primera mujer primera ministra dio su nombre a un movimiento político, el Thatcherismo, que ha sido definido de diferentes maneras por diferentes personas, pero nadie ha negado su efecto en la fabricación de la sociedad británica contemporánea. Proclamando la batalla contra la inflación como su primer objetivo político gubernamental, la señora Thatcher lanzó una campaña para regenerar el golpe recesivo en la economía británica a través del control de las reservas monetarias, restringiendo la fuerza de los sindicatos y con un programa de largo alcance de privatización de las industrias nacionalizadas. Aclamada por muchos por lograr una nueva prosperidad, sus políticas controversiales fueron culpadas por otros por producir altos niveles de desempleo y una aguda división entre los que poseían y los desposeídos. Siendo una de las líderes occidentales con más tiempo en el poder, la señora Thatcher también jugó un papel significativo en el escenario mundial, tal vez más conspicuamente en 1982 durante el conflicto de las Islas Falkland con Argentina. Y agréguenle, por ejemplo, si ustedes quieren revisar, hay dos películas que les permiten entender lo que está pasando. Uno de ellos va a ser la de Billy Elliot y otra que sería la de, bueno, evidentemente, La Dama de Hierro, ¿sí?, que nos muestra las políticas que va a manejar la señora Thatcher. Pero en Estados Unidos ellos también van a tener su respuesta. Y en este caso, en el caso de los Estados Unidos, la década de los 80 fueron conocidos como la era Reagan. El dominio republicano en la política, la aplicación del neoliberalismo económico y su respectivo ajuste en la política sacaron al país del marasmo y de la desilusión generalizada en los años 70. Según la opinión de expertos como Giuliano Procacci, las motivaciones del referido éxito republicano y de la estabilidad política podían ser encontrados en política, economía y hasta en lo psicológico, y allí es donde entra la figura del presidente Reagan. Estados Unidos volvió a creer en sí mismo, y para ello es muy representativa la figura del gran comunicador, que es la que nos vendieron, como se le llamaba a Ronald Wilson Reagan, un presidente poco inteligente, con residuos de macartismo en sus actitudes y discursos, pero que supo utilizar los medios electrónicos acompasado por una gran voz y una actitud, como dirían los propios estadounidenses, muy cool. Reagan aprendió de las experiencias de Nixon y Johnson para encubrir sus actos ilegales, como el caso Irán-Contras, y de las de Kennedy para la utilización de los medios de comunicación. Retomó el discurso de Eisenhower y un poco en actitud malabarista, adoptó las doctrinas de Truman y la teoría del dominó de los años, adaptándola a los años 80. No olvidar que Reagan llegó a señalar a la Unión Soviética como el imperio del mal, así lo calificó. Supo aprovechar el momento de cambio que el Politburó y la nomenclatura soviética atravesaban y se presentó como un estadista abierto al diálogo, pero firme en sus convicciones. Podemos decir que supo limpiar la imagen de los halcones bocabajeados después de Watergate, la renuncia de Nixon y la crisis del petróleo de los años anteriores, y también se aprovechó de los errores cometidos durante la administración de James Carter para, de esta manera, fortalecer la imagen presidencial. Efectivamente, Reagan fue un gran comunicador, pero alguien que solo transmitía la imagen que deseaba de sí mismo ante los demás, imponiéndola bajo la mercadotecnia. Son los primeros pasos que se van a dar en el marketing político, o incluso, si era necesario, la fuerza. Panamá, Grenada, Nicaragua, el proyecto Guerra de las Galaxias, Afganistán, etc.
Pese a ello, hubo rumores sobre lo que el gobierno estadounidense había dejado de hacer en el pasado, como lo que afirmaban los que aún existían, o se alegaba que existían, prisioneros de guerra y soldados perdidos en combate, prisoners of war, PAO, que son las siglas con las que los identificamos, o los Missing in Action, los MIA en castellano. Estas son las siglas de, insisto, Prisoner of War o MIA, Missing in Action, que se supone que estaban abandonados en Vietnam. Con rumores como estos se nutrieron películas y aventuras de las que surgieron íconos de la cultura popular, ni más ni menos como Rambo, o en el caso planteado exactamente en la película Rambo 2, Rambo segunda parte. Incluso se llegó a hablar de una conspiración gubernamental para ocultar dicha información. Y de esta manera encontramos esta tendencia ya claramente marcada al dichoso liberalismo económico durante la década de los 80, que van a marcar el camino de lo que va a ser la cultura y la sociedad de los Estados Unidos. Y también la situación económica, política que se está viviendo, pues también va a marcar a la sociedad misma, ¿no? El sociólogo británico Millward Brown acuñó un término en inglés para referirse a las nuevas parejas que empezaron a surgir en la década de los 80, de matrimonios entre heterosexuales, ¿sí? O sea, el matrimonio tradicional, pero empieza a cambiar su actitud. Estos serían a lo mejor sus papás. Estos pueden ser a lo mejor ya sus papás, cuyos integrantes tenían entre 25 y 35 años de edad y en el que se caracterizaban por renunciar temporalmente a la paternidad para ascender a un mejor nivel de vida, tanto en lo personal como en lo profesional. La palabra era el anagrama de Double Income, Not Kids Yet. Y en las décadas siguientes en Estados Unidos y en Europa se identificaba así a las jóvenes parejas profesionales sin hijos, que van a ser los Dinky Couples. Dinky, Double Income, Not Kids Yet. Doble ingreso, pero aún sin hijos. La actitud estaba empezando a cambiar. Ya no era lo mismo que antes. Estos ya vienen siendo los hijos de los baby boomers y están cambiando la actitud. En algunos casos pueden, si tienen la edad, pueden ser sus papás, y en otros casos pueden ser sus abuelos, para que vean cómo las generaciones ya están empezando a tener un cambio de actitud. Ya no son los hippies, estaban muy chiquitos para tener la conciencia de lo que era ser un hippie, pero están en esa transición en donde fueron educados por hippies o con una mentalidad un poquito más abierta, ¿sí? Entonces tomen en consideración a lo que se nos deja venir hacia el futuro.